nuevamente en medio de esta situación, ¿verdad? Pero Dios nos ha traído nuevamente a escuchar su palabra. Yo quiero compartir un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 10, verso 10 del Evangelio según San Juan. Los que trajeron Biblia, por favor, pueden buscarlo ahí. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero la parte que me interesa, aunque esa también la vamos a analizar, es esta que dice: yo he venido para que tengan vida eterna. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabamos y te damos gracias por la vida, Señor. Porque estamos aquí gozosos, con deseo en nuestros corazones de escuchar tu palabra, de aprender de ella, de vivir por ella en medio de tiempos tan difíciles, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que el mensaje llegue a nuestros corazones y que, oh Padre, seamos bendecidos. Como decía nuestra hermana Babi en su oración, que salgamos de aquí con nuevas ideas, nuevos proyectos, el deseo de llevar adelante tu obra, Señor. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Glorificarte, Señor, a ti, engrandecer tu reino en esta tierra. Así en Jesucristo te ruego todas estas cosas, Padre. Amén. Amén. Una de las cosas que nos caracteriza a nosotros es estar contando los años que nos pasan. Yo no voy a preguntarle la edad hoy a nadie. Cada uno la sabe y hay algunos que no quieren que sepan su edad, entonces no voy a cometer ese grave error. ¿Verdad? Pero póngase a pensar, ¿qué sentido tiene saber la edad de una persona? ¿Qué nos dice la edad realmente? 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué nos dice de una persona? ¿Qué nos dice de esa vida? Muy poco, ¿verdad? Solo un cálculo de los años vividos. Hay una historia que quiero compartir en esta mañana con ustedes, que tiene que ver con la vida, con el tiempo vivido. Dice que había una vez un viajero que se dedicaba a recorrer infinidad de países y llegó un día a un pequeño pueblo y paseando por sus calles preguntó a sus habitantes por algún lugar emblemático, algo característico de aquel pueblo, que fuera un lugar hermoso de visitar. Pero todos a los que le preguntó por las calles le recomendaron que visitara el cementerio. Y él se asombró muchísimo. No habrá otro lugar. ¿Qué habrá allí? ¿Habrá alguna obra de arte? Seguramente se hizo muchas preguntas, pero se dirigió a la dirección señalada y estaba en el cementerio. Y empezó a recorrer las lápidas, a tratar de encontrar algo emblemático, algo significativo de aquel cementerio. Y algo le causó una profunda impresión y asombro, porque cada vez que leía las fechas escritas en las lápidas del cementerio, aparecían 10 años, fulano vivió 10 años, el otro vivió 5 años, el otro vivió 3 años y 7 meses, el otro 8 años, y él empezó a sentirse muy triste. Dijo, ¿qué maldición ha tenido este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible ha pasado? Que ninguno sobrepasa los 25 años. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué los habitantes de ese pueblo fallecían tan jóvenes e incluso siendo niños? Entonces fue a buscar al sepulturero para que le explicara el porqué de eso y le dijo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este pueblo? ¿Por qué la gente muere tan joven? ¿Acaso entierran a los difuntos más mayores en otro lugar? Pensó él, ¿no?
No, le contestó con una sonrisa. En este pueblo contamos el tiempo vivido de otra forma. Para nosotros el tiempo que cada uno ha vivido es el que ha disfrutado, pero que lo ha disfrutado de verdad. Y le explicó que en aquel pueblo todo el mundo tenía por costumbre anotar en un cuaderno los momentos felices que había vivido. El primer beso, el primer amor, aquella gran fiesta con sus amigos, y al final se realizaba la suma y se ponía en la lápida cada uno de ellos. Y así se recordaba el tiempo que esas personas habían sido realmente felices. En este pueblo pensamos, le dijo el sepulturero, que el tiempo intensamente disfrutado es el tiempo verdaderamente vivido. Amén. Entonces, fíjense que cada uno de nosotros, yo recuerdo cuando hice la primera visita a este país, que vine a la Junta Trienal, allá en Ohio, en Wilmington, Ohio, y los cuáqueros me recomendaron y me regalaron, y yo la guardo, lo atesoro, porque fue una experiencia muy linda, un tiempo vivido muy maravilloso, el que yo disfruté en esa junta, y ese mes que estuve aquí fue un tiempo muy intenso, que apenas nos movíamos de una casa en otra, y era la primera vez que venía, pero no solo en el sentido de admirar todo el desarrollo tecnológico que lo tiene, las diferencias que hay con nuestra nación, sino en términos espirituales, lo significativo que fue para mí esta visita a los Estados Unidos. O sea, ellos me regalaron este cuaderno de notas y yo tengo el diario del viaje a los Estados Unidos. Y lo tengo aquí, 17 de julio al 16 de agosto. Del 17 de julio al 16 de agosto del 2011. Fue un tiempo vivido maravilloso con mis hermanos, aprendiendo de las experiencias, aprendiendo de sus vidas, viendo tantas cosas que eran significativas para ellos. Cada uno de nosotros tenemos como un pequeño cuaderno de notas que lo traemos consigo. No lo traemos escrito, quizás no tenemos un journal espiritual, pero sí lo tenemos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cada uno de ustedes recuerda esos grandes momentos de su vida, esos momentos intensos, el día que se casó su hija, el día que usted disfrutó de un banquete, el día que vio una película que de verdad que lo conmocionó, que lo llenó, el día que tuvo su primera cita y el primer beso. ¿Se recuerdan de eso? Momentos maravillosos, ¿verdad? En la vida. Cada uno de nosotros lleva consigo un cuaderno, memorias en nuestra mente de los momentos felices que son en realidad los años vividos. No la suma de todos los años, sino los años en que de verdad hemos disfrutado la vida a plenitud, en abundancia. Yo quiero compartir este pasaje que lo hemos escuchado de muchas maneras en Juan 10:10, porque es el propósito por el cual Jesús viene a la tierra. Eso a veces lo olvidamos nosotros, y lo olvidan incluso muchos predicadores y cristianos. Dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo disfrutar esa vida que Jesús nos ofrece? ¿Cómo nuestras vidas pueden ser vidas plenas, abundantes, y no vidas carentes de significado? En medio de tiempos tan difíciles, en medio de una cultura de lo material, ¿cómo nosotros podemos, y qué es en sí lo que Jesús nos quiere decir con esa vida que Él nos ofrece, con esa vida que ofrece a todo ser humano, una vida abundante? Leamos nuevamente el pasaje. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea que en el propósito de un ladrón al llegar a una vivienda a robar, o a algún lugar a robar, es un propósito egoísta. Eso es lo primero que tenemos que entender de la palabra de Dios.
Por el contrario, Jesús dice, yo he venido no con un propósito egoísta. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vamos a explicar eso un poco más detalladamente. O sea que Jesús no viene por razones egoístas. Jesús viene a dar. Jesús no viene a recibir. Nosotros venimos a la iglesia muchas veces a recibir, pero se nos olvida dar. Amén. Jesús viene a compartir la buena noticia de la salvación que Él ofrece. Viene para que tú y yo, para que todas las personas que lo reciben en su corazón tengan vidas significativas, llenas, con propósito, vidas alegres y vidas eternas. Eso es lo que quiere decir Jesús. O sea, que en el momento que nosotros recibimos a Jesús, por su entrega de amor en la cruz, en el Calvario, nosotros podemos disfrutar de una vida abundante, de una vida llena, cargada de momentos felices, una vida que no va a terminar nunca, una vida que no está basada en lo temporal, ni en los bienes de este mundo, ni en los bienes materiales, una vida con abundancia de bienes espirituales. Y hay algunas condiciones que nosotros tenemos que cumplir para asirnos, y esa es la palabra que usa Pablo, de esa vida, para no dejar que esa vida que Jesús nos ofrece se nos vaya y caigamos en la mediocridad, en el sinsentido, en el no propósito. Jesús quiere ofrecernos eso, pero hay cosas que tú y yo, decisiones y acciones y actitudes que tenemos que hacer en nuestra vida, condiciones para disfrutar de esa vida. Vamos a entender primeramente qué es lo que significa en el griego abundante, esa vida abundante. ¿Será acaso tener un auto de lujo, tener una casa lujosa? ¿Será tener una cuenta de ahorro en el banco? Cuando vemos el término griego perison, que significa excesivamente, o sea que Jesús no nos va a dar. Imagínense ustedes que usted va a una casa, no lo ha pasado, y le ofrecen cenar, pero a veces sucede que hay personas que son muy ahorrativas y no es al estilo cubano, que te sirven ahí el caldero con todo y te dicen hártate, como decían a mí en el campo, ¿verdad? Hártate, pastor. Y yo, por favor, lo disfruté muchísimo. Ahí come hasta que reviente. Bueno, no era bueno para la salud, pero lo disfrutaba, ¿verdad, Julián? Lo disfrutábamos, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que no nos da las cosas poquito. ¿No le ha pasado eso a veces en la vida? Que hay gente que pudiendo dar más, da muy poco. Pero Jesús no es así. Porque Jesús no viene por razones egoístas. Tenga bien claro esto que estoy explicando en esta mañana. Jesús viene a dar. Y cuando Jesús da, lo da, ¿qué? En abundancia. Si tú ofreces una taza de café, Jesús te va a dar 20 tazas de café. Jesús va a dar bienes espirituales que le den un profundo significado y lo va a dar sin medida. Lo va a dar en abundancia. Eso es lo que significa. Más allá de lo que tú y yo como seres humanos en nuestros egoísmos podemos ofrecer al ser humano. Dios lo va a dar multiplicado en gran manera. Por eso es importante que todo el conocimiento bíblico y teológico que nosotros vamos adquiriendo a través de los años en la iglesia, porque la iglesia es una escuela que venimos a aprender de Dios, todo eso tiene que producir en nosotros una vida sin medida, en el sentido que Jesús quiere transmitirnos una vida abundante y plena de significado. O sea, nosotros venimos aquí a educarnos en la fe, porque la fe realmente es algo que viene de Dios, es un don, pero necesita educarse, necesita perfeccionarse. ¿Qué mejor que un grupo de personas donde podemos nutrirnos de la experiencia de cada uno y aprender los unos de los otros, crecer mutuamente, ¿verdad? O sea, que cuando nosotros venimos a la vida, a la iglesia,
a aprender y a educarnos en la fe, venimos para alcanzar metas más elevadas. Y hay 4 condiciones muy importantes que quiero que la grabe en su corazón, que quiero que se lleve esto a su casa y lo aplique en su vida. Tiene que tener un ideal, un propósito, un sueño, una meta, algo que le dé sentido en la vida. Eso es para todas las personas, seas cristiano o no. Si no tienes algo por lo cual vas a luchar y que te da un sentido a tu existencia humana, tu vida nunca va a ser abundante. Amén. Lo segundo que tiene que haber en tu vida es tener una vida productiva. Jesús nos ofrece la vida, pero para que produzcamos bienes espirituales en el reino de Dios, más definido para los cristianos que lo han recibido. Número 3, la otra condición es que cuando estamos aquí, empezamos a venir, tenemos que seguir creciendo. No solo en años, sino en años vividos con el Señor y vividos en abundancia, disfrutando de las riquezas espirituales, de su herencia. Nos está dando, somos herederos del cielo. No nos podemos conformar a eso. Tenemos que seguir creciendo, madurando en la palabra, en el conocimiento de Dios y en la vivencia de ese reino que Él nos ofrece. Y por último, la última condición es que nos sobre suficiente vida para entregársela a los demás. Fíjense esto. Que nos sobre suficiente vida para entregársela también a los otros que lo necesitan. Pero vamos por parte. O sea, cómo vivir en plenitud, cómo asirnos de la vida abundante que Jesucristo nos ofrece. Lo primero que deberíamos hacer es tener una meta, un ideal, un propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Ser como Cristo. No es que vivamos en la cultura de Jesús, es que nos apropiemos de todas esas enseñanzas y de todos esos valores espirituales eternos que Jesús nos ha legado con su vida, con su muerte en la cruz, con su entrega por amor a la humanidad. Lo que Pablo decía, de alguna manera, decía Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Conocer a Cristo, imitarle, porque somos sus discípulos, sus seguidores. Él no nos obligó, nosotros un día decidimos seguir. ¿Y cómo era Cristo? Ahí vienen muchas interpretaciones. Profeta, los oficios de Cristo, profeta, rey, sacerdote. Pero ¿cómo era Cristo? Más allá de las definiciones teológicas que podemos encontrar en la teología sistemática. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús hablaba con autoridad. Como dice la palabra, no como los fariseos que decían, pero no hacían. Jesús hablaba con esa autoridad propia de una vida. Había una coherencia entre sus dichos y sus hechos que asombró a todos. Él no es como los rabí, como la gente tradicional. Hay algo diferente y es precisamente esa integridad espiritual con la que Jesús vivía y practicaba y enseñaba el amor de Dios. Jesús fue hasta la cruz íntegro en su misión. Íntegro. Lo segundo es que Jesús era obediente. ¿Qué obediencia la de Jesús al Padre, que fue humilde hasta pasar por la muerte de cruz, que era algo horrible, abominable? Descender hasta lo más bajo de la condición humana. Hasta allí lo llevó Dios. Nosotros por cualquier problemita ya nos estamos disgustando. Y Jesús fue hasta la cruz. Y por eso, porque se humilló, dice el himno cristiano de Efesios, fue exaltado en gloria. Dejó su gloria para habitar, para mostrar amor. Jesús fue compasivo
Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Tenemos que ser como Cristo. Para disfrutar de esa vida, tenemos que seguirle a Él y vivir en identidad con Él, compasivo. Valernos de la sabiduría de lo alto de Dios, no de la humana. Vivir con esa pasión y radicalidad que lo llevó a la cruz. Vivir para servir. Como decía una frase, vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Vivir para servir. Jesús vivió así toda su vida. Por eso disfrutaba cada momento. Por eso su vida era plena y llena de comunión espiritual, de gozo, de alegría. Por eso podía lidiar con tantos conflictos que habían en su tiempo, con tanta oposición. Lo segundo es que esa vida productiva, para que en la vida abundante nosotros podamos asirnos de esa vida, tenemos que producir fruto. Dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Hay que no solo producir dinero, es producir bienes espirituales. Hoy en día vemos ese fenómeno. Las iglesias están buscando mucho producir bienes materiales, dinero, tener cosas, que solo lo que hacen es alimentar la institución y hacer crecer la institución. Y no está mal. No está mal, porque se puede hacer muchas cosas. El dinero no está mal. Los bienes materiales no son malos en sí. Tener un carro, una casa, tener una cuenta de ahorro, eso no es malo. Pero si como iglesia esos bienes materiales no son usados para fomentar los bienes espirituales en la congregación, no nos sirven de nada. ¿Cuál era el problema de los escribas y fariseos? Es que ellos se convirtieron en perfeccionistas y excluyentes. Ese fue el gran pecado. El legalismo fariseico era perfeccionista. Y cuando te encuentras con personas perfeccionistas, son personas que en el fondo, en vez de tratar de agradar a Dios y glorificar a Dios, quieren glorificarse a sí mismos. Acuérdate, lo primero que dije, Jesús no vino por razones egoístas. Y es difícil a nosotros porque producto de la caída nosotros somos egoístas. Por naturaleza. Pensamos siempre primero en nosotros. Pero Jesús nos está llamando. Y nos dice, yo he venido para que tengan otra vida. No esa vida carente, llena de egoísmo, sino una vida llena de las riquezas de Dios, desprendida. Para compartir mi amor. Vivían más para juzgar y condenar. O sea que cuando nosotros vemos la vida de aquellos escribas y fariseos, a los cuales Jesús también quería convencer, no es que Jesús quería condenarlos y eliminarlos, sino que Jesús a través de parábolas y enseñanzas quería que ellos también vivieran no por razones egoístas, sino para incluir, para amar a los que no eran como ellos. O sea, en términos de amor al prójimo, producían muy poco. Por eso Jesús le cuenta la parábola del samaritano y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y al final la respuesta que él quiso de misericordia. Porque él quiere invertir esos valores religiosos o antivalores o modas de la religión que a veces Jesús llega a las iglesias a cambiarlo. A darnos la verdadera identidad en Cristo, que no es vivir para sí. La vida no consiste en la abundancia de bienes, la vida consiste precisamente en vivirla con los demás, en tener relaciones fructíferas, en producir cosas espirituales en tu vida primeramente, en tu relación con Dios, en tu obrar en todo momento, pero también en el ambiente, en el área que tú puedes afectar a otras personas. Porque a veces nos quejamos de la vida, qué vida, la vida mía, la familia mía. Pero estamos viviendo esa vida de Jesús. Estamos produciendo bienes espirituales. ¿Qué produces cuando llega la adversidad? ¿Qué produces cuando te hieren? ¿Produces relaciones de confianza cuando estás al lado de alguien? Esa persona puede confiar plenamente en lo que tú dices.
y puede contarte los más profundos secretos sin temor a que sean divulgados, a que sea juzgado y condenado. ¿Qué produces en tu familia cuando llegan los conflictos? ¿Qué produces? ¿Qué estás produciendo en la iglesia? Porque inevitablemente si conoces a Jesús, Jesús te va a cambiar. Amén. Y para bien. ¿Qué produces en la sociedad? Y no te quedes ahí, estancado. Ya aprendiste lo básico, pero a veces tenemos que volver. No sé si ustedes se dan cuenta que siempre tenemos que volver. Y me gusta hablar de los temas que ya han predicado 100 veces. Y este tiempo que estamos viviendo, digo de paso, es un tiempo que Dios nos está moviendo a las cosas comunes de la vida, a lo básico de la fe cristiana, porque se han olvidado la oración, el estudio de la palabra, el buen hábito de congregarnos. Esas cosas se van perdiendo. No, yo pongo el televisor y veo un predicador y aquí estoy con mi familia. Dios, algún sentido tiene el hecho de poder venir aquí y vernos cara a cara y de compartir la vida. O sea que para producir esos bienes espirituales de los cuales te estoy hablando en esta mañana, que todos los necesitados, incluido yo, tenemos que conocer más a Dios. Y a veces conocerlo en un nivel un poco más profundo, pero en las cosas simples de la vida. También tenemos que conocernos mutuamente, porque a veces oímos historias de cada uno, historias mal contadas. Y eso es feo. Eso es feo. Eso no está bien. Eso no nos habla de madurez cristiana. Y para conocer a Dios y para conocer a nuestro prójimo, necesitamos un factor imprescindible: dedicarle tiempo. Igual que dedicamos tiempo a nuestros hijos y a nuestra familia, necesitamos dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a los hermanos, saber de ellos, llamarlos, visitarlos, estar con ellos para apoyarlos, no para saber los detalles del por qué se cayó o del por qué está enfermo. Ese no es el sentido, esa no es la vida que nos llena, ¿o no? O sea, hay que seguir creciendo. Aristóteles, que era uno de los grandes sabios, decía: solo sé que no sé nada. Imagínense usted, un hombre que tiene el fundamento de la filosofía universal, las bases las sentó él y otros más de la filosofía griega, y nos dice: solo sé que no sé nada. Y recuerdo un pastor que lleva muchos años, dice: cuando empecé como pastor pensaba que lo sabía todo. Alejandro Muñoz, nunca se me olvida esa frase, me hizo meditar, porque nos pasa todo. Pensé que lo sabía todo, pero ya después de no sé cuántos años, qué sé yo, 50 años de pastorado, me doy cuenta que no sé nada. Porque es que conocer a Dios es algo infinito. Amén. Pero vale la pena. Nunca termina de revelarse. La revelación de Dios es continua por el Espíritu Santo, constantemente revelándonos cosas. Y tenemos en ese sentido esa maravillosa oportunidad aquí y ahora de conectarnos con el Creador del cielo y de la tierra, de recibir esos bienes espirituales, toda clase de bendiciones, de vivir bajo su voluntad. Pero somos a veces muy complacientes consigo mismos. Y la complacencia, mi querido hermano y hermana, a veces es un gran obstáculo. Nos complacemos con todo: está bien, ya, oré 5 minutos, suficiente, Señor. Y no estoy hablando de normas, ni de legalismo, ni que hay que orar tanto. No, es llenar tu vida. Hay gente que quizás necesite más tiempo de oración. Hay otros que quizás no necesiten tanto para llenarse. Pero acorde a tu medida de fe, como dice la palabra, cada uno debe conectarse diariamente con el Creador del universo. Puedes tener cualquier título, puedes ser médico, puedes ser ingeniero,
Puedes tener los dones y los talentos más especiales y maravillosos de la tierra, pero nada se compara con tener a Cristo. Amén. Con disfrutar esa vida. Y si tuvieras todos esos dones, imagínate que fueras médico, graduado, recibieras el título, pero llegaras a tu casa y lo colgaras en la pared y dijeras: yo soy médico, con un título colgado. Sí, te graduaste de la escuela de medicina, pero no estás ejerciendo. Por eso, lo que Dios te da, que te lo da por puro amor y gratis, no cuesta nada, no hay intereses de parte de Dios, tienes que ponerlo por obra, tienes que ejercitarlo. No te puedes quedar en el mismo lugar, en tu zona de confort. Tienes que seguir creciendo hasta que estemos en una eternidad con Él en el cielo. Por eso Romanos 12, 1 al 2 dice: puesto los ojos en Jesús. No vaya a ser que a veces nos desviemos, perdamos el enfoque como cristianos y empezamos a mirar otras cosas. No, hay que mirar a Jesús, su vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos perfecciona diariamente en nuestra relación con el Padre. Él es el que intercede por nosotros. Jesús está ahora mismo intercediendo por ti, por mí, por nuestra familia y por todo este universo. Jesús no está ausente en medio de la pandemia. Jesús está en medio de ella, como mismo estaba allí en la barca con aquellos discípulos incrédulos que dudaron por las fuertes vientos y las olas. Jesús está en medio de nuestras barcas, de nuestra familia, de la iglesia. Está ahí Jesús. No perdamos el enfoque. Ahí está. La eternidad de los cielos habitando en los corazones humanos que viven por fe y disfrutan de esa vida que Él ofrece. Tenemos que cultivar hábitos que nos acerquen a Dios. Eso es muy importante. Los atletas tienen que practicar duro, ejercitarse. Se trata de eso, de ejercitar nuestra fe, de ejercitar los bienes espirituales y los recursos que Dios nos ofrece. Y muy importante, regocijarnos siempre. Quiero leer Filipenses 4, ya estamos terminando. Filipenses 4 dice aquí algo muy importante. Dice así, voy a leer desde el 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Firmes. Ruego a Evodia y Sinte que sean de un mismo sentar. Estas dos señoras tenían algún problema. Por algo lo dice. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez se lo digo, gócense, alégrense. Esa es la vida de Jesús. Todo lo que voy a hacer, todo lo que va a produce gozo en mí, produce gozo en los demás. Esa es la vida que Jesús nos está dando sin medida, una vida abundante y plena. Y por último, que nos sobre lo suficiente de la vida que Dios nos ha regalado, porque es un regalo. Y estamos aquí hasta que Él lo decida que estemos, para también entregársela a los demás, como hizo Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por los demás, entregar. Mira, en la juventud dedicamos mucho tiempo a nosotros mismos. Recuerda cuando eran jóvenes, ¿verdad? Los tiempos vividos. Acuérdense que cuando usted salga de aquí, yo les recomendaría que tuvieran un diario espiritual donde anotara los momentos vividos que tienen un profundo significado para usted. El día que nació su hijo, eso lo llenó de gozo, de alegría. El día que compartió con un necesitado, eso es algo que vale la pena contar y dejar y anotarlo. El día que conoció a Cristo, ¿cuántos recuerdan ese día que tuvo una experiencia tan linda, que usted lloró, que usted sintió la presencia del Espíritu Santo? Hay que recordar eso, hay que tener buena memoria
para las cosas buenas, no solo para lo malo. Recordar lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira, en la juventud nosotros dedicábamos mucho tiempo a... Recuerdo cuando yo era joven, ¿se recuerda? A peinarnos, a arreglarnos. Cada quien en su época, y cuando usted iba a salir, y usted se preocupaba mucho por todo su apariencia personal, ¿verdad? Cuando iba a salir con sus amigos, y usted se preocupaba más por lo que pensaban sus amigos y dedicaba mucho más tiempo a esa vida suya y a compartir con sus amigos que hasta sus propios padres, que fueron los que le dieron la vida. Cuando nos casamos, entonces dedicábamos también mucho tiempo, pero ya no tanto a nosotros mismos, sino también a la pareja. ¿Verdad así? Cuando se sintieron amados y amaron con mucha alegría de corazón, ustedes disfrutaban esos momentos y ustedes lo entregaban todo a la otra persona para que esa persona también se sintiera feliz a su lado. Y también dedicábamos poco tiempo a nuestros padres. Ahora, cuando nacen nuestros hijos, todo el tiempo ya dejó de ser para nosotros, ¿verdad? Y ahora el tiempo es para ellos, lo dedicábamos todo, ya no pensamos tanto en nosotros, en cómo vestimos, en cuál es nuestra apariencia. Ya casi ni nos preocupamos por el corte de cabello, porque vivíamos para ellos, lo entregábamos todo, ¿verdad? Y eso que hacíamos, le digo esto, hermano, aunque es un sacrificio por amor, es una entrega voluntaria del padre por los hijos, lo disfrutábamos, ¿cierto? Lo disfrutábamos tanto. Después que el niño nos había embarrado todo, la cuna, y nosotros cuando lo limpiábamos, después de haber pasado tremendo trabajo, de haber lavado todos los paños y toda la sábana, lo veíamos sonreír y eso nos daba tanto gozo. Y lo apretábamos así, lo apretábamos. Yo recuerdo a Edison Daniel, tan pequeñito, ¿verdad? Pero los hijos se van. Y dedicamos, entonces, ¿a qué dedicamos el tiempo? A los nietos. Pero también muchas veces lo dedicamos a los recuerdos. A recordar. A vivir en el pasado. ¿Cómo es posible que podamos vivir en el pasado? ¿Cómo es posible que estés ahora aquí en una nueva circunstancia viviendo de los recuerdos? Que algunos fueron maravillosos y vale la pena notarlo. Pero ahora la vida que Jesús nos ofrece es aquí ahora. La eternidad empieza aquí en la tierra. No vamos a ser felices solamente cuando lleguemos al cielo y lo disfrutemos de manera plena. Ahora aquí se puede disfrutar esa vida. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: yo he venido para que tengan vida, y vida sin medida, en abundancia, para que sean herederos de las riquezas del cielo, del creador del universo. Para que la vida no sea una rutina, sin propósito y sin sentido, sin madurez, sin esperanza. Entonces, ¿no sería mejor, y es lo que quiero proponerte en esta mañana, entregar este tiempo que nos queda, sabiendo que ya no es mucho por la edad? ¿No sería mejor, ya que los hijos se fueron, ya que el tiempo nos empieza a sobrar un poco, no sería mejor entregar ese tiempo para bendecir a otros? ¿No sería mucho mejor entregar ese tiempo a proyectos y a sueños no realizados? Piensa en todas esas cosas que quedaron en el camino de tu vida, cosas que quisiste lograr, cosas que hiciste, pero que por alguna razón no pudiste lograrlo. Ya sea en la familia, en la sociedad o en la iglesia, ahora tienes la oportunidad de vivir la vida como Jesús la vivió, con pasión, con entrega, con sacrificios y sufrimiento, pero con alegría de estar cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Vale la pena o no? ¿Qué tal si lo entregamos todo por Cristo para disfrutar de esa vida? Aprovechemos entonces este tiempo, aprovechemos la pandemia. ¿Quién les dijo a ustedes que alguna pandemia, alguna circunstancia adversa le va a impedir disfrutar la abundancia de vida que Jesús le da?
Eso no nos puede quitar nadie, ni aun la muerte. Por eso termino diciendo que el propósito de la venida de Jesús es para que nos despojemos de todo egoísmo, para que aprendamos de una vez y por todas que la vida que Él promete no consiste en la abundancia de bienes materiales, sino en vivir en amor, en gozo y en entrega.